Acá el fundamento son las propiedades de las proteínas que hemos hablado: solubilidad, punto eléctrico, presencia de carga de la proteína. Entonces va a ser bastante sencillo. Y luego ya pasamos a otro capítulo que también me corresponde a mí, bioenergética. Cosa que esta semana, ya el día jueves, ya podemos entrar ya a metabolismo de carbohidratos. ¿Ya? Entonces hoy día vamos a finiquitar la parte de proteínas con el tema separación. Otro tema cortito, inmediatamente empezamos la parte de bioenergética. ¿Ya? ¿Está bien así? ¿Se entiende? Ok. ¿Listo? ¿Nos acomodamos ya? Mira lo que he puesto acá, ¿no? Solubilidad de la proteína ahí. Antes queremos separar proteína, ¿no? Queremos separar proteína. Entonces hoy día en la práctica vamos a tomar un plasma, un suero, vamos a tomar un suero. Y la pregunta que vamos a hacer nosotros es, oye, en el suero hay globulinas, hay albúmina, ¿cómo las separamos? Es una mezcla de proteínas, ¿cómo las separamos? ¿No? Pero tenemos que aprender diferentes formas de poder separar la proteína. ¿Ya? Entonces, una propiedad que yo quisiera que la notes con cuidado es de que las proteínas son solubles o son insolubles. O sea, yo las puedo separar precipitándolas, ¿no es cierto? Si tengo una solución y quiero separar todas las proteínas, pues las precipito. Entonces, mira lo que he puesto acá en primer lugar, ¿no? Precipitación en forma de sales. O sea, son agentes que van a desnaturalizar completamente a la proteína. ¿Qué significa desnaturalizar? Míralo con cuidado. Si esto de acá, si esto es una proteína, observa con cuidado, la proteína tiene carga, pues, ¿no es cierto? Las positivas ya sabes por qué, y las negativas ya sabes por qué, es un peso fisiológico, ya no insisto en esto. Pero mira con cuidado, las moléculas de agua lo van a rodear. Mira. Entonces, esta proteína que estás mirando ha sido separada de esta proteína y a su vez esta de esta, no están juntas. Si no fuera así, se juntan y se forma un precipitado. ¿Te acuerdas? Entonces, cuando tú hagas tu experimento hoy día y esta semana, vas a ver que en un determinado tubo de ensayo van a precipitar. Entonces, ¿por qué han precipitado? ¿Y cómo te das cuenta? Porque en este tubo lo digo limpio, transparente, y en este tubo digo opaco, ¿cómo precipitó? Quiere decir que lo hemos quitado, ¿qué? Si miro con cuidado, le hemos quitado la molécula de agua que separaba. Entonces, no está el dibujo del dipolo de agua, pero sí te voy a hacer recordar. El dipolo de agua tiene la posibilidad de presentar carga positiva, parcial positiva y parcial negativa. Entonces, si yo veo acá carga parcial, acá, digamos, carga positiva, quiere decir que la molécula de agua con su carga parcial negativa se van a poner por este lado. Si va negativa, al revés, el positivo, y forma una capa de solvatación. Y si hay un agente que los neutraliza, quiere decir que va a arrastrar, va a quitar la molécula de ahí, los bota y se juntan. Mira cómo se juntan. ¿Por qué? Porque en este caso el sulfato de amonio tenía esa propiedad. Entonces, cuando yo digo romper, se puede emplear esa palabra, claro, romper la capa de solvatación, quiere decir que inmediatamente deduzco que ya no es soluble y tiende a precipitar. Yo la puedo hacer precipitar de otra manera también, sino que como acá estamos anotando, ¿no?, en forma de sales, entonces me pregunto, oye, ¿quién puede precipitar? ¿Qué agentes? ¿Ah? Entonces dice, la palabra dice agentes desnaturalizantes. A ver, recordemos un ácido fuerte. El tricloroacético es muy usado, el sulfúrico también, ¿no?, un ácido fuerte. El perclórico, el túnstico. Entonces, ¿se usan esos ácidos? Sí. Entonces, eso va a romper, ahora mira lo que te digo, romper la capa de solvatación y tiende a ser un precipitado. ¿Me entienden? Si yo tengo un sulfato de zinc, por ejemplo, el zinc va a ser precipitado porque el zinc arrastra la molécula de agua, entonces rompe la capa de solvatación. Precipitación con solventes orgánicos. Entonces me pregunto, ¿de qué solvente estamos hablando acá? ¿Del alcohol? Ajá. Acetona. ¿Me entienden? Entonces acá me digo, no, por no ser solubles, alcohol, acetona, menos polar que el agua, entonces precipita la proteína. Logro separarla. ¿Qué quiero yo? Separar la proteína de una solución. ¿Cómo lo logro? Por precipitación. ¿Hasta ahí me has entendido? Por precipitación. De una u otra manera, estoy rompiendo la capa de solvatación. Y de esa forma las proteínas se van a juntar entre sí y van a caer. Se va a formar una especie de coágulo, si me permiten la expresión. Otro concepto, miren la palabra, fuerza iónica. ¿Ya? Entonces yo tengo una solución de agua destilada y le agrego un granito de sal. Le agrego otro granito de sal. Le sigo agregando sal. ¿Qué estoy aumentando? La fuerza iónica. Hay más sodio, ion, más potasio, más cloro, perdón, ion, etc. Entonces quiere decir que yo puedo aumentar la fuerza iónica. Lo gracioso y curioso es que cuando yo agrego sales, agrego la proteína a esa solución, las proteínas están solubles.
Pero cuando agrego un poquito más, de repente ya no está tan soluble y comienza a precipitar. Es una proteína interesantísima. Observa con cuidado, ¿no? Fuerza iónica, entonces ya me entendiste lo que se entiende, ¿no? Aumenta la fuerza iónica con urea, con sulfato de amonio, ¿no? Rompiendo la capa de solvatación. Y mira lo que dice acá. A determinada concentración de sal aumenta la solubilidad. Eso le vamos a llamar el salting in. Lo que te dije, ¿no? Oye, qué bien, está soluble. Pero llega un momento en que agrego un poquito más de lo que estaba haciendo y ya no es soluble, tiende a precipitar. ¿Me entiendes? Entonces, quiere decir que al aumentar la fuerza iónica, las proteínas pueden precipitar. Al aumentar. ¿Por qué? Porque disminuye la solubilidad. Entonces, si precipita, eso le vamos a llamar el salting out. ¿Se entendió esa partecita? Entonces, si yo agrego sulfato de amonio al 10%, vamos a imaginar, está soluble. Si está al 10% está soluble todavía. Pero cuando llega a un porcentaje determinado, tiende a precipitar. Entonces cuando a mí me dicen, vamos a separar tal enzima hepática, por decir así, ¿no? Para separarla hay que utilizar sulfato de amonio al 32%. ¿Qué quiere decir eso? Que se ha hecho un experimento con mucho cuidado, empezando con 5%, 10%, 15%, y cuando se llega justo a 32%, precipita, propiedad de la proteína. Entonces cuando yo leo la técnica, quiero separar esto, allá, ¿en cuánto es sulfato de amonio? En tanto, y lo precipito, lo logré separar. Entonces, primero el salting in está soluble, pero cuando precipites el salting out, ya precipitó. Esa es la idea que quisiera que tengas presente. Acá hay unos tubitos que te muestran, ¿no? A ver qué tienes puesto acá, ¿no? Acá tienes el testigo. Bueno, si tú le pones calor, tiende a precipitar. Es como agarras el huevo frito, lo hierves, ¿no es cierto? ¿No? Lo ponemos, y ya precipita toda la proteína acá. El alcohol, ¿por qué el alcohol? Acá es no polar, acuérdate, una sal neutra, sulfato de amonio. Acá puede ser un ácido, o sea, imagínate el ácido tricloracético, mira lo que le produce el ácido tricloracético, ¿no? Quiere decir que ha precipitado, ¿ya? Entonces, un esquemita más, para que tengas una idea de lo que hemos hablado. A ver, ¿qué dice acá? Los grupos hidrofóbicos hacia adentro, ¿te acuerdas de eso, no? Los hidrofílicos, ¿te acuerdas? Hacia afuera, ¿te acuerdas? ¿Por qué? Porque acá las moléculas de agua van a formar una capa de solvatación. Otra vez insisto en lo mismo. Estoy hablando de una gran proteína. Entonces los restos que son alifáticos, hidrofóbicos, neutros, si quiere llamarlo así, se encuentran en la parte interior. Y en la superficie vas a encontrar las partes, los aminoácidos que son polares. Entonces hay una interacción, claro, hay una interacción. Y acá mira, acá tienes la capa de solvatación. Entonces he insistido con un nuevo esquemita a lo que estamos haciendo, y que en esta semana lo vas a ver en la práctica y lo vas a poder demostrar. Este esquemita, a ver si lo entiendes. Obsérvalo con cuidado. Es interesante, ¿no? Tienes, mira, en el salting in hay solubilidad, ¿no? Pero en el salting out, mira cómo precipitó todo, ¿no? Todas las proteínas se han juntado acá, las moléculas están totalmente separadas y ese se produjo la precipitación. Entonces, si yo voy aumentando la concentración de una sal como sulfato de amonio, yo veo que es soluble, es soluble, es soluble, es soluble, es soluble. Pero cuando llega a un determinado momento ya no. Del salting in paso a salting out. En un experimento lo podemos ver. Y ustedes van a verlo justamente con una proteína que es la caseína, van a ver eso precisamente, el salting in y el salting out. ¿Ya? La siguiente, bueno, vamos a retroceder a ver si tienes alguna duda acá, ¿ya? Entonces volvemos a ver a la fuerza iónica. ¿Se entendió esa partecita? Ya tienen una idea de fuerza iónica, ¿no? El sodio por acá, el cloro por acá, etcétera. Al aumentar más, se vuelve más concentrado. Entonces lo leo un ratito, lo leo nuevamente. La fuerza iónica va aumentando conforme utilizo compuestos como, por ejemplo, la urea, sulfato de amonio, que rompen la capa de solvatación. Entonces yo te pregunto, ¿qué es la capa de solvatación? Las moléculas de agua que están separando una proteína de la otra que está al costado, ¿no es cierto? ¿Debido a qué? A que las moléculas de agua son dipolos y que la proteína tiene una carga manifiesta, que puede ser positiva o puede ser negativa. Eso le llamamos la capa de solvatación, lo que cubre y separa, ¿ya? Entonces, ¿entendido eso, no? A determinada concentración de sal aumenta la solubilidad, hemos quedado así, ¿no? A determinada concentración aumenta la solubilidad, salting in. Y al aumentar la concentración de sal, mayor fuerza iónica, va disminuyendo la solubilidad y la proteína llega a precipitar, salting out. Aclarado. ¿Y qué es el punto isoeléctrico? Es aquel, a ver, ¿cómo lo define el punto isoeléctrico?
Perdón, señorita, iba a preguntar algo, perdón, disculpe. Si las moléculas de agua no tienen alguna carga, ¿cómo es que...? No, sí tiene. La molécula de agua tiene dos cargas, positiva y negativa. Las fuerzas iónicas lo que hacen... El agua, la molécula de agua tiene dipolar, sí. El agua es dipolar. O sea, para entender mejor, ¿por qué el agua es líquida? ¿De acuerdo? ¿Por qué el agua es sólida? Hielo. ¿Por qué el agua es vapor? Entonces, es líquido cuando la mayoría de sus moléculas están unidas por puente de hidrógeno. La pregunta es, ¿cómo se puede establecer un puente de hidrógeno entre una carga parcial negativa del oxígeno de una molécula y una carga parcial positiva del hidrógeno de la otra molécula vecina? Y se forma un puente que se rompe, porque la molécula está en movimiento, se rompe. Pero cuando se rompe esta molécula, se une a otra y esta otra. La suma, podríamos decir, el mayor porcentaje están unidas en este instante, líquido. Si yo le pongo calor al agua, recuerda el tubito que hemos puesto también ahí, si yo le pongo calor al agua, ¿qué sucede? Que las moléculas de agua se mueven más rápido. Al moverse más rápido, entonces los puentes de hidrógeno no se estabilizan como debieran ser y comienza a evaporarse el agua. ¿Entiendes la idea? Al bajar la temperatura, al contrario, se forma una red cristalina. Entonces tienes el hielo 1, hielo 2, hielo 3 con sus características que se estudia en físico-química. ¿Ya? Entonces, los dipolos de agua van a reaccionar con quién ahora, van a juntarse con quién, con carga. ¿Quién le da? Las proteínas que estamos estudiando. Pero si tú tienes, por ejemplo, ¿cómo me explicas tú que una cucharita de sal se disuelve en el agua? La cucharita de sal, le agrego agito y no, se disuelve en el agua. Dice que el sodio carga positiva por un lado, el cloro carga negativa por otro lado, va a ser rodeada por dipolos de agua con sentido contrario. Entonces este es soluble en el agua, ¿ya? Eso es lo que querías tú preguntar, aclarado entonces, ¿no? Ahora yo pregunto, ¿qué es el punto isoeléctrico de una proteína? Defínelo bonito, ya no quiero que te equivoques. El pH de donde... Muy bien, es el pH en el cual, ya no digo aminoácidos, la proteína no manifiesta carga alguna, por lo tanto tiende a precipitar y no puede ser separado en un campo eléctrico. Es una definición que yo lo diga aminoácidos, ¿te acuerdas? Igualito se aplica acá a la proteína, igualito se aplica a la proteína. Yo quiero que me interpretes esto, ¿ves? ¿Qué estoy haciendo acá? Una cadena. En el inicio, ¿qué voy a encontrar? Así es, y al final, carboxilo. Hemos quedado así, ¿no es cierto? ¿Dónde está el enlace peptídico? Lo estoy mirando el enlace peptídico. A ver, yo tengo una pregunta, si has repasado, ¿ya? A ver, dime. ¿Qué característica tiene este enlace peptídico? Aprovecho la izquierda para repasarle. Coplanares, muy bien. Trans, ¿te acuerdas trans? ¿Qué dimensión tiene este alumno, esta dimensión? Muy bien. ¿Qué características tiene? ¿Qué características tiene ese enlace? Que no tiene libre rotación a pesar de que es un enlace simple. Y que por resonancia explicamos que en un momento es enlace doble, enlace simple, enlace doble. ¿Te acuerdas de eso? Muy bien. Acá tenemos nuevamente el péptido con sus cargas manifiestas. Entonces yo digo, esta otra pregunta ya. Dime tú, ¿a qué pH hay carga positiva? Con seguridad, con seguridad. ¿A qué pH hay carga positiva? ¿A qué pH hay carga negativa? Si lo sabes, porque yo te he hecho un cuadrito, te puse un gráfico donde puse punto isoeléctrico, acuérdate, punto isoeléctrico, por favor, memorízate el gráfico y el punto isoeléctrico, abajo positivo y arriba negativo. ¿Te acuerdas que tienes que un diagrama lo vas a aprender así? Porque así te voy a preguntar. Entonces, cuando es ácido, te lo dijiste, perdón, es positivo necesariamente. Y cuando es muy básico es negativo. Y hay un punto isoeléctrico, es un pH en el cual pues, ya se neutralizan las cargas y tiende a precipitar en una solución. Entonces, te vuelvo a aclarar lo que es punto isoeléctrico. Otra esquemita más, fíjate, ve, observa acá. Nuevamente, míralo con cuidado. Carga positiva, pH ácido. Carga negativa, pH básico, alcalino. Carga neta, positiva, carga neta, negativa. Este es el punto isoeléctrico cuando se neutralizan las cargas. Entonces, ¿yo puedo separar por el punto isoeléctrico? Claro que lo puedo separar por el punto. A ver, usted va a hacer esta práctica esta semana, pero yo te dije en aminoácidos cómo se hacía. Preparábamos varios tubos, ¿te acuerdas que te dije? Poníamos varios pH, ¿te acuerdas que te dije? Varios pH, en cual yo deduzco que estoy cerca
al punto eléctrico, en el tubo donde yo vea una precipitación. Por lo tanto, si yo tengo del 1 al 10 en el tubo, del 1 al 10, cambiando de pH 1 a pH 12, ¿me entiende la idea? ¿Qué carga tiene el pH? ¿Qué carga tiene el tubo 1, 2 o 3? ¿Y qué carga tiene el 8, 9 o 10? Una va a ser positiva y la otra va a ser negativa. Y luego va perdiendo carga. Vas a notar tú cómo se pone grumoso hasta que llega a precipitar completamente. Cuando llega a precipitar completamente, acá estamos en el punto iseléctrico, o nos hemos acercado bastante al punto iseléctrico. A veces, claro, no es exacto, pero nos acercamos bastante. ¿Se entendió lo del punto iseléctrico? Y yo te pregunto, ¿y por qué estamos recorriendo puntos eléctricos? ¿Cuál era el objetivo? Separar las proteínas. ¿Me entiendes? O sea, si yo logro separar las proteínas, ahora si las tengo todas juntitas, puedo utilizar otros métodos. ¿Entiendes? Entonces digo, oye, pero en este grupo de proteínas, algunas tendrán mayor tamaño, otras menor tamaño. Algunas tendrán positivas y otras negativas. ¿Me entiendes la idea? Todas las he precipitado. ¿Las puedo separar? Sí, por eso que hay otros métodos de separación. Por el tamaño. ¿Me entiendes? Por el tamaño. Me olvido un ratito el punto eléctrico, pero luego digo, no, yo quiero separar por tamaño. Claro, porque unas son grandes y otras son pequeñas. Entonces, hay una técnica que se llama el método de exclusión molecular que está acá. También se llama el método de tamiz, ¿no? Mira esa palabra, tamiz, separación, tamiz molecular. Y como hay un producto comercial que lo usamos siempre, que es muy común, así como decimos, en lugar de gaseosa, decimos, dame una cola, yo digo, cómprame un cefa de 50, cómprame un cefa de 100, ¿me entiendes? Por la marca, ¿no? Por la marca, que es hecho famoso. Entonces, también se le dice el método de Cefadex, que es lo mismo que decir exclusión molecular o tamiz. Entonces, la idea es la siguiente, ¿no? Que por el tamaño yo puedo separarlo mediante una membrana de diálisis con poritos para que pase lo pequeño y quede lo grande, o puedo separar mediante un polímero producido por un tipo de bacteria, leuconosto, produce un tipo de sustancia de tipo carbohidrato que cuando lo tratamos con determinada cantidad de agua forma unas bolitas, pero cada bolita está formada por un enmayado así de fibras, ¿no? Como una red. Entonces, si forma una red, cada esferita es una red, entonces quiere decir que hay poritos. Y las moléculas pequeñas entran, pero las grandes no pueden entrar y se van. Esa es la idea. O sea, por el tamaño, en la primera, una membrana de diálisis, una membrana de celofán, una membrana de colodión, una membrana que tiene poritos. Entonces quiere decir que por ese porito salen sustancias pequeñas, pero las grandes no, por decir así, ¿no? Y el otro método que estás mirando acá, que te estaba mencionando, es un caso especial en que se forman esferitas de 0,1 milímetro de diámetro. Entonces quiere decir que vamos a encontrar una especie de red. Obviamente las pequeñitas entran y las grandes no entran. Entonces ya la estoy separando. Esa era la idea, ¿no? Entonces si tú miras acá, un esquemita creo que se entiende que es una bolsa de diálisis. Mira los politos. Si estas moléculas grandes van a querer salir, no van a poder. ¿Me entiendes? Entonces si yo tengo acá una solución de proteína, ¿me entiendes? Entonces yo tengo acá la posibilidad de ponerlo en una solución, un buffer con una concentración baja de sal, entonces quiere decir que la sal se va, yo lo concentro, la proteína que quería, por un método de diálisis. Acá tenemos el interior de la bolsita de diálisis, acá tenemos el exterior de la bolsita de diálisis, ¿no? ¿Se entiende? Y en ese esquemita, a ver si lo interpretas tú, acá tenemos un tubito donde hemos colocado el material comercial llamado Cefadex, para la cromatografía de exclusión, también se llama filtración por gel. Entonces, las figuritas que están representando acá, estas esferitas, me dan la idea que en realidad es una malla, ¿no? Una red, mira. Entonces, las moléculas pequeñas van a quedar atrapadas, mira, pero las grandes escapan. Entonces, cuando yo tengo una solución de peso molecular diferente, ¿cuál sale primero? O sea, las grandes caen primero, después caen las pequeñas. Entonces, ¿qué he logrado? Lo separé. ¿Pero por qué lo separé? ¿Por la carga? No. Por el tamaño. Por el tamaño. Mira, por el tamaño los he separado, ¿no? Entonces acá, esas esferitas o bolitas están formadas pues, por esas fibras que están mencionando de un carbohidrato complejo y de esa manera quedan atrapadas momentáneamente, ¿no? Leemos. Las moléculas pequeñas penetran en los pequeños conductos que presentan las bolitas o esferitas de gel, donde la velocidad de flujo de solvente es menor. Las moléculas grandes, incapaces de penetrar en los pequeños conductos, estas esferitas o bolitas se mueven entre ellas, donde la velocidad de flujo de solvente es superior. Como consecuencia,
Las moléculas de mayor peso molecular son eluidas, o sea, salen, elusión, ¿no? Elusión que sale. Acá tienes, ponemos las moléculas de diferentes tamaños. Mira lo que está ocurriendo, míralo con cuidado. Las rojitas pequeñas están siendo atrapadas, mira, ¿ves? Primero sale de mayor peso. La más grande sale. La más grande, perdón, sale. Las pequeñas van quedando. Otro esquemita más, otro esquemita más. ¿Qué color tienen las moléculas de mayor tamaño en este esquema? Rojo, muy bien. La de menor tamaño, verde. En este esquemita, ¿cuál es el que tiene mayor tamaño? Ajá, menor tamaño rojo, ¿me entiendes? Esto va a salir. Entonces, acá tenemos los tubitos que nos van a recibir. ¿Ya? Ahora yo tengo una pregunta. Oye, fíjate, colocamos la proteína, le doy 2 minutos y comienza a gotear. Una solución de buffer comienza a gotear. Entonces, veo que acá sigue pasando el tiempo, 4 minutos, vamos a imaginar, y sigue goteando. Yo tengo el tercer tubo, sigue goteando. En mi esquema, en el cuarto tubo, recién me está saliendo la proteína. Y la primera que sale, estoy con seguridad que es de mayor tamaño que va a salir después, ¿no es cierto? Te hago una pregunta. ¿Con qué método yo puedo identificar si acá hay proteína o no? De lo que yo te enseño en aminoácidos, clasificación de aminoácidos, yo te enseñé eso. Por eso te pregunto. A ver, te hago una pregunta. El carbono asimétrico da varias posibilidades, ¿te acordás tú que te mencioné que la luz polarizada para acá todavía? Y después te hablé algo de los aromáticos, que dice que repasan de los aromáticos, tiene una propiedad especial. ¿Cuál es? Que yo la necesito acá. Acá la necesito esa propiedad de los aromáticos, triptófano en especial, fenilalanina en especial. Absorción. Quiere decir que si esto lo llevo al aparatito que ustedes han conocido. Exactamente. Quiere decir que me va a dar un pico de absorción a 260, 280 nanómetros que está en el UV. Entonces yo estoy con seguridad que acá sí me da, pero acá no. ¿Me entiendes? Quiere decir que acá no hay proteína, y cuando la agujita se mueve, acá está la proteína. Entonces, si acá está la proteína, quiere decir que en el tubo número, vamos a imaginar ya, en el tubo número 10, acaba de salir la proteína que yo quería, que es de mayor peso. ¿Me entiendes? Y luego el otro tubo ese va a salir la otra proteína. ¿Por qué? Porque mira con cuidado el esquemita, por favor, y interpreta. ¿Qué está pasando entre este esquema y este esquema? Que llega un momento en que no sale nada de proteína todavía. Porque ya salió la primera. ¿Quién? La grande. Y después sale la más pequeña. Entonces yo tengo una manera de poder terminar, claro. Porque si yo hago las mediciones con el aparatito que te digo, que se llama espectrofotómetro, porque se llama espectrofotómetro cuando te mide UV, y se llama fotocolorímetro cuando te mide luz visible. Entonces cuando yo aparezco un espectrofotómetro, ahí sí, yo puedo determinar en qué momento está haciendo la proteína con seguridad. Eso va a ser mi método. Entonces yo cuando le digo, fíjate, si tú quieres separar esta proteína por el tamaño, usa la Cefadex. Oye, pero ¿qué Cefadex utilizo? ¿El de 50 o el de 100? ¿Qué calculas tú? Tu molécula, ¿qué peso molecular crees que tiene, que te imagines? Oye, yo creo que tiene, tú utilizas el de 50. No, yo creo que es más grande, utiliza el de 100, ¿me entiendes? Eso ya es la práctica. Entonces, cuando tú lees una técnica, tú ya aprovechas y dices, no, yo utilizo esto porque estoy seguro, sí, esta utilizo para salir. Claro, puede fallar, ¿no? Pero ya por las propiedades que tiene, tú puedes llegar a hacer una deducción lógica para separar la proteína. Y mira ahora, la carga eléctrica, ¿me entiendes? Solubilidad, punto isoeléctrico, tamaño, y ahora me preocupo de quién, ya no del tamaño, sino de la carga. Me estoy preocupando de la carga. Entonces, si yo tengo una resina que tengo una carga negativa, ¿me entiendes? Si tiene carga negativa, ¿quién queda atrapada? Las proteínas que tienen carga positiva. ¿Quiénes salen? Las que tienen carga contraria. ¿Me entiendes? O sea, yo tengo una posibilidad de hacer un intercambio de tipo catiónico cuando la resina tiene carga negativa, o de tipo aniónico cuando la resina tiene carga positiva. ¿Me entiendes? Entonces yo utilizo, por ejemplo, carboximetilcelulosa y estoy con seguridad que tiene carga negativa. Si utiliza el DAE, el dietilamino etilcelulosa, yo estoy con seguridad que tiene carga positiva. Y si le agrego una solución de proteínas, seguramente hay unas que tienen ASPH, carga positiva o carga negativa. Y las logro separar. A ver, interpreta el cuadrito. ¿Se entiende, no? Mira cómo quedan atrapadas, alumno, por favor. ¿Se entiende, no? ¿Te das cuenta que bioquímica a todos niveles, pensar un poquito, razonar, ir aplicando,
lo anterior, los conocimientos anteriores tienen que aplicarnos, ¿no? Necesariamente. Por eso digo, por favor, insisto, lo digo, piensa que soy cargoso, ¿no? Tienes que repasar y repasar y repasar y repasar. Por lo tanto, la pregunta que yo hice de triptófano, todos han tenido que contestarme. Su efecto reserva 280 nanómetros con el UV. Todos. Nadie ha tenido que quedarse callado, pero se han quedado callados la gran mayoría. ¿Ya? Es una crítica constructiva que estoy haciendo, por favor. Mira que ya voy a entrar ahorita a bioenergética también y sigue ampliándose los conceptos. ¿Ya? Por favor. Pero lo entiendes el cuadro. Sí, claro. La dilución de las partículas cargadas negativamente se consigue porque ahora sí ya, yo digo, ya quedó atrapado, a ver cómo la saco, ¿no? ¿Cómo la saco las que quedaron atrapadas, ¿no? ¿Me entiendes la idea? ¿Cómo la saco, no? Mira lo que dice acá, subrayando. Se consigue cambiando el pH del solvente hasta igualarlo a su punto isoeléctrico o hasta invertir la carga neta. Entonces al final lo saco también. Quedó atrapada, pero después lo tengo que sacar también, ¿entiendes? Entonces yo logro separar por la carga. Por la carga, ahí tienes la electroforesis, mira, por la carga. Entonces, en este caso, en un campo eléctrico, las proteínas migran hacia el cátodo o hacia el ánodo según su carga. Entonces, quiere decir, ¿qué significa el término catión? Por lo tanto, se va al cátodo que tiene carga exacta. ¿No es cierto? El anión. Por lo tanto, se va al ánodo que es carga positiva. Esa es la idea que tenemos. Entonces, cuando nosotros hablamos, siempre decimos el ejemplo clásico. El cloruro de sodio. ¿Entiendes? Entonces quiere decir que el sodio va a migrar. Como el sodio tiene carga positiva, se va al cátodo. Por lo tanto el sodio se llama catión. Como el cloro tiene carga negativa, se va al ánodo. El cloro tiene carga negativa, se va al ánodo, que es el polo positivo. Y acá tienes un campo eléctrico. Esa es la idea. Yo tengo un campo eléctrico. Entonces, y ahora sí tengo la idea qué es un campo eléctrico, ¿no es cierto? Dice que la proteína, es lo que estamos hablando, puede ser aminoácidos también, ¿no? Mira hacia el cátodo o hacia el ánodo según su carga, aclarado. Pero mira lo que dice acá, otra vez. En el punto isoeléctrico no hay carga positiva ni hay carga negativa. En el punto isoeléctrico no haber cargas, ya no tiene movimiento, ni para el cátodo ni para hacia el ánodo. Y la movilidad, ese movimiento, está en relación a la velocidad de migración y la fuerza de campo. La fuerza de campo, ¿no? Es decir, acá me dan una fórmula para tener una idea de la movilidad electroforética que está en relación directa a esa velocidad que estamos mencionando acá de migración. Entonces la movilidad electroforética es muy importante, como vamos a ver en un esquema dentro de un ratito. ¿Qué utilizamos? Una matriz sólido o soporte. Puede ser papel de filtro, un gel de agarrosa o un gel de poliacrilamida para que pueda correr ahí con facilidad. A ver, veamos realmente acá que tenemos. Una mezcla, para que te orientes bien, mira cómo es la mezcla y la separación. Quisiera que tú me hagas una deducción de lo que está pasando ahí, por favor. ¿Qué está pasando ahí, alumno? Míralo bien el dibujito, interprétalo tú solito. ¿Te das cuenta que todo se va a un solo lado? Así es, te das cuenta, ¿no? Quiere decir que yo a propósito he preparado una solución donde estoy seguro que todas las proteínas que miras ahí tienen una carga. ¿Cuál? Así es. Y todos se van a... Pero no todos. La de color azul primero. ¿Me entiendes la idea? Mira. Más rápido. ¿No es cierto? O sea, las pequeñas corren más rápido y las grandes demoran un poquito más. ¿Te das cuenta? Lo estás interpretando. O sea, ahí tienes que todos tienen la misma carga, pero se van a separar también acá porque unas llegan primero que otras. También hay que tener en cuenta eso. O sea, yo puedo lograrlo separar con facilidad. ¿Y qué tal si, vamos a imaginar, ¿ya? ¿Qué tal si a ese pH las rojas están en su punto isoeléctrico? Las rojas se quedan en su sitio. O sea, yo donde agrego, ahí se queda, no se mueve. ¿Me entiendes? Porque está en su punto isoeléctrico. Todas esas cosas vamos a poner. Y ahí está un aparatito que ustedes lo vieron en biología, porque están haciendo la práctica de electroforesis en biología, así hemos quedado. Pues yo te conté, ¿no? Que en el futuro, biología celular molecular va a ser un solo curso con bioquímica, ¿ya? Entonces, ya las prácticas de allá que están haciendo de ADN, etcétera, ya no tenemos por qué hacer a nosotros. Y de electroforesis, porque ya ellos tienen el equipo, ya le hemos dado su equipo para ADN, tienen su equipo para electroforesis, y ellos tienen que hacer la práctica de electroforesis, ¿me entiendes? Porque ya tienen, entonces cuando llega a bioquímica, ¿no? Ya están preparaditos así, y esta cámara ya la conoce. De todas maneras les hago recordar que acá están las muestras, acá se ponen las muestras, acá está pues la camita que le ponemos nosotros, ¿no? De gel de poliacrilamida, por ejemplo, y bueno, va a haber una separación, mira,
Acá tienes la posibilidad de que haya carga positiva, carga negativa. O sea, estamos creando, ¿qué cosa estamos creando? Un campo eléctrico. Entonces yo lo pongo pues a 220 voltios por 2 horas, por decir así, por 3 horas creo un campo eléctrico. Entonces las proteínas van a migrar. Yo quisiera que interpretes este dibujito tú solito, si lo puedes hacer, por favor, si fuera tan amable. Acá está los sitios donde vamos a poner la muestra. Acá está la corrida, y vas a notar algo importante. En este caso, ¿qué cargas tiene la proteína? Primera pregunta que te hago mirando el dibujo. Negativa, perfecto. ¿Por qué se separa esta de esta de acá? Si son del mismo tamaño. Míralo bien. Más cargas negativas. Ahora ya la pregunta era de cajón, ¿no? ¿Qué aminoácidos más tendrá esta de acá que esta de acá? ¿Me entiendes? ¿Qué aminoácidos? Yo te voy a poner 5 aminoácidos. ¿Cuál buscas tú rápidamente? El que tiene carga negativa. ¿Quién tiene carga negativa? Ya, ahora sí. Perfecto, me da gusto, te felicito, rápidamente te di después. Esa proteína tiene un mayor porcentaje de que la otra. Lógico, ¿me entiendes? Ahora, acá tiene la misma cantidad de aspartato y de glutamato, pero se separaron. ¿Por qué? Tamaño. ¿Te diste cuenta el dibujo anterior, no? La pequeñita, ¿no? Más rápido que las otras. Acá también más rápido que las otras. Entonces, de acuerdo a un tiempo prudencial, ¿no? Ya yo saco la camita que he preparado, que puede ser un papel de filtro o puede ser una poliacrilamida, y luego ya lo coloreo para identificar dónde están mis proteínas. Lo he logrado separar. ¿No sé? ¿Se entendió el dibujito? Creo que sí, ¿no? Otra vez un dibujito más para que vuelvas a tener en cuenta cómo tienes. Acá tienes una representación, ¿no? Vertical. Acá tienes una vertical, ahí está la vertical, mira. Y acá tienes la horizontal, diferentes formas, y de acuerdo a la necesidad lo vamos a utilizar. O quiero horizontal o quiero vertical. ¿Ya? Acá tienes la fuente de poder, esto se llama la fuente de poder. Acá viene la corriente eléctrica, ¿ves? Ahí está la solución tampón, y luego a correr las proteínas con su más facilidad. Un ejemplito, la proteína del suero, ¿me entiendes? Lo podemos separar con facilidad. Mira tú en este esquema, acá tenemos la albúmina, ¿ves? Acá tenemos las globulinas tipo alfa, las gamma está por acá, ¿ves? Mira cómo se las separa, se las colorea y las separamos. Entonces, acá está la carga positiva, acá está la carga negativa, ha sido separada. ¿Para qué sirve esto? Para hacer diagnósticos, ¿no? Entonces, si tú comparas esta, es un caso normal, y este es un cáncer medular de los huesos, mira. Entonces acá tienes una proteína del mieloma muy elevada, ¿no? Observa tú, rápidamente te das cuenta que acá va a salir tremendamente elevada, ¿ya? Entonces también sirve para hacer los diagnósticos. Pero este es un método electroforético de separación de la proteína del suero, un ejemplo práctico para que tú puedas interpretarlo con facilidad. Siempre hay una posibilidad de separarlo por la carga y por el tamaño también, por supuesto que sí, ¿no? La pregunta que nos hacemos siempre, oye, la fosfatasa alcalina, ¿cuál es su peso molecular? Tanto me dicen, que tanto me dicen, la pregunta, ¿cómo lo averiguar? ¿Me entiendes? ¿Cómo averiguar el peso molecular? Y es uno de los métodos más usados, más sencillos, más baratos. El método, otra vez voy a utilizar la palabra comercial, si me permite, el método de Cepheid, es lo más rápido. Sinónimo de Cepheid, a ver. Exclusión molecular. ¿No es cierto? También molecular. Perfecto. Entonces, yo voy a separar. Acá un recuerdo, a ver, realmente, ¿qué pasó acá? Estoy hablando del método de exclusión molecular también. ¿Qué pasó acá? Y salieron las grandes, ¿está bien? Entonces yo voy a tener, ¿no?, una posibilidad de encontrar en qué momento salen las proteínas, ¿ya? Entonces eso va a ser muy importante para mí, porque si yo, por ejemplo, digo, oye, fíjate, yo quiero determinar mi peso molecular de una proteína X, yo quisiera que me proveas de estándares. Ya está, más o menos, ¿cuánto crees que tendrá tu proteína? Yo creo que tiene entre tanto y tanto. Entonces utilizo este estándar y este estándar. Entonces vamos a ver que este estándar tenga un peso molecular determinado. Entonces yo sé cuándo sale esto. Y luego otro estándar, yo sé cuándo sale. Entonces si yo sé cuándo sale un estándar y un estándar, entonces mi peso molecular debe estar entre esos dos estándares. Por ejemplo, en este esquema, míralo con cuidado. Acá tienes un estándar de peso molecular conocido. 116.000 kilodalton, ¿ves? Acá tiene otro estándar, 84.000. Entonces quiere decir que la proteína X, la que queremos conocer, observa con cuidado, se encuentra entre 116.000 y el peso molecular de 84.000. Lo encontré. ¿Me entiendes? No es exacto, no es exacto.
pero por aproximación yo puedo calcular el peso molecular. ¿Utilizando qué? Estándares. Entonces, hay estándares conocidos. En este dibujito que estás mirando, acá tienes un color rojito, un estándar, acá tiene otros estándares de pesos conocidos. Entonces, si la proteína, pregunto, si la proteína X que estoy determinando me sale por acá el pico de absorción, ¿me entiendes? Por acá me sale el pico de absorción, quiere decir que está entre 62.000 y 32.000. Ahora te pregunto, ¿por qué 32.000 está acá y por qué 106.000 está acá? ¿No era al revés? Creo que se han equivocado, ¿no? Acá debió ser primero 32.000, ¿no? Y acá 106.000. Se han equivocado, ¿no? No se han equivocado, está bien. Primero salen las grandes, 106.000, y después salen las pequeñas, las más pequeñas, y la más pequeña, mira, la más pequeña al final. ¿Te diste cuenta? Estamos haciendo el método de exclusión molecular, y yo quisiera que no te vayas a equivocar, por favor. ¿Sí? Primero las grandes y después las pequeñas. Cuando yo te hago la pregunta, no te turbes, simplemente vuelvo a razonar lo que estamos haciendo, nada más. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ¿por qué he utilizado el método de exclusión molecular? Porque yo me preguntaba si puedo averiguar el peso molecular de la proteína. Sí se puede averiguar. Bien, conclusión, este es el método más utilizado, más rápido, menos costoso, más fácil de hacer, por supuesto que sí. Se prepara una columnita de Cefadex y separamos nuestra proteína y lo comparo con estándares, ¿no? Entonces, gracias a una aproximación, nosotros podemos llegar con suma facilidad, ¿ya? Pero hay otro método de determinar, con mayor sí la hay, muy costoso, muy difícil hacerlo, ¿no? No es común hacer de esta forma, pero es la más exacta que existe, ¿no? Entonces, conlleva pues todo un equipo, muy caro todo esto, pero es la más exacta que existe. Y existe un concepto, sí, ¿cuál? Que yo puedo averiguar utilizando ultracentrífuga. Que la primera pregunta es ¿qué cosa es centrifugar? ¿No? La primera pregunta es ¿qué cosa es centrifugar? ¿Qué cosa es centrifugación? La sustancia de diferentes densidades se separa en una fuerza centrífuga bajo alta velocidad rotacional, porque me dan una fórmula por si acaso. S son las unidades de Svedberg, y en realidad yo tengo que considerar hasta el radio, miren, ¿no? El radio. O sea, si a mí me dan como dato 10.000 revoluciones por minuto y el radio del aparatito este mide 5 centímetros, aplicando la fuerza, la fórmula me da una fuerza de gravedad de 6.200, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta el radio, por supuesto, y cuántas veces, ¿no?, tiene el movimiento rotacional por minuto. Yo digo, si es que es 10.000 revoluciones por minuto, entonces y el radio de 5 centímetros según el aparato que tengo en el laboratorio, quiere decir que yo estoy aplicando una fuerza centrífuga de 6.200. Se acostumbra a poner 6.200 por G. Entonces cuando tú lees, a ver, ayúdame a interpretar ahora, si tú quieres separar mitocondrias, tienes que someterlo a 10.000 G en este aparato. ¿Me entiendes? Si tú quieres separar mitocondrias de esta estructura celular, quieres separar mitocondrias, lo pones en solución todas las 10.000 G por tanto tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que mediante ese aparato que tienes tú, cuyo rotor es tanto, ¿me entiendes?, tienes que poner 10.000 revoluciones, tienes que ponerle 10.000 G para poder separar las proteínas. O sea, se supone de que existe todo una serie de datos para poder separar lo que tú quieras. Entonces la pregunta sería, ¿y si yo estoy hablando de separar no mitocondrias, no de partículas pequeñitas, no, sino de moléculas? La cosa es más delicada, ya. Hay que aplicar más fuerza todavía. O sea, si yo agarro un cordón en este momento y comienzo a dar vuelta estoy aplicando una fuerza centrífuga, ¿no? 10 vueltas por minuto, 20 vueltas por minuto, 100 vueltas por minuto. Y la centrífuga que ustedes están utilizando en el laboratorio es 3.000 revoluciones por minuto. Nada más, sí. ¿Por qué? Porque las centrífugas clínicas te dan 3.000 revoluciones por minuto nada más. Pero ¿cómo se puede separar? Los glóbulos blancos, ¿me entiendes? La celoforme, yo la separo. Perfecto. Pero si yo quiero separar las proteínas, no, la cosa es más complicada. Hay que aplicar más fuerza. ¿Cuánto, no? ¿Cuánto voy a aplicar? ¿No? ¿Me entiendes, no? Entonces quiere decir que ¿cuántas veces? 20.000 veces, 30.000 veces, 40.000 veces, 80.000 veces. Pero eso ya se necesita un aparato que se llama ultracentrífugo. Entonces acá mira la cantidad, ¿no? 20.000 a 70.000 revoluciones por minuto, 80.000 revoluciones por minuto, ¿no? Quiere decir que estás hablando de una fuerza de 50.000, 500.000 G para poder separar las proteínas, que son moléculas pequeñitas obviamente. Necesita una gran cantidad de fuerza
¿no?, de gravedad para poder ser. Acá hay un factor importante que quisiera que lo notes con cuidado, ¿no? El llamado coeficiente de sedimentación, que le llaman Svedberg, el recuerdo del sueco que ideó ese aparato y lo estudió, ¿no? Pero mira, ¿no? 1/10 a la menos 13 segundos que demora en separarse la proteína. Por ejemplo, la insulina tiene un coeficiente de sedimentación de 1S. ¿Tú te acuerdas de los ribosomas cómo es? 80S en eucariota, 70S en procariota, la subunidad menor tanto, subunidad mayor tanto, ¿te acuerdas? ¿Qué significa eso? Acá lo tenemos. Es el coeficiente de sedimentación. Entonces, cuanto más grande era la partícula, acuérdate de eso, ¿no?, va a precipitar más rápido en un campo, ¿no?, de fuerza de gravedad dado por la centrifugación, cae más rápido. Esa es la idea, ¿no? La insulina es una molécula pequeña y su coeficiente es de 1S. ¿Cómo averiguar el peso molecular? Entonces hay una fórmula que te piden como dato, todos son constantes, pero te piden como dato fundamentalmente el coeficiente de sedimentación, ¿no? Entonces acá tienes un dato: coeficiente de difusión de la proteína, volumen específico pasando de la proteína, densidad del disolvente. Entonces la relación es directa. Míralo con cuidado la fórmula, que no quiero que te la aprendas, por aquí no aprenderse la fórmula, pero sí, por favor, interprétala, ¿ya? ¿Hay una relación directa entre el peso molecular y el coeficiente de sedimentación, sí o no? ¿O es indirecta la relación? ¿O es inversa la relación? Directa, ¿no es cierto? O sea, cuanto más grande el coeficiente, mayor el peso molecular. Eso quisiera que tú lo interpretes nada más. Pero claro, te repito, este es el método más exacto, porque primero hay que estudiar ese, ¿no? Es el más exacto, menos utilizado, es muy costoso en un laboratorio, ¿ya? Ahí tienes el esquemita, que lo he puesto a colación porque si yo digo centrífugo que utilizamos, tú te preguntas, oye, ¿y qué diferencia hay con un ortocentrífugo? Bueno, que es un campo gravitacional tremendamente alto. Quiere decir que tengo que ponerlo al vacío y tengo que bajar la temperatura, claro, si no revienta, ¿no? Entonces acá tienes tú la posibilidad de pensar que siempre hay un sistema de refrigeración y siempre hay una bomba de vacío que lo mantiene precisamente así. Si no, revienta y la está pasando volando, ¿no? Entonces quiere decir porque hay demasiadas fuerzas centrífugas. Entonces esa es la característica de una ultra centrífuga. Hasta acá separación de proteínas. ¿Quieren hacer una pregunta antes de pasar a la bioenergética? ¿Alumno? Sí, por la forma, por el tamaño, por la carga, por el punto iseléctrico. ¿Qué más he hecho? Ay, despierta, alumno. Y ahora, ¿qué hora es? Las 3 de la tarde. Yo estaba durmiendo desde que éramos en muy bien, mi hijo, está reloj, porque me acabo de almorzar y en realidad es pesado, ¿no? Pero hay que tratar de despertarse un poco. Entonces, en resumen, ¿qué estaba preguntando? ¿Qué método hemos utilizado para separar solubilidad, punto iseléctrico, tamaño, ¿no?, carga? A ver, dame dos métodos que separamos por carga. Cromatografía y explosión molecular es uno, electroforesis es otro, ¿sí? Por tamaño, CFD, explosión molecular, puede ser. ¿Habrá un método que me pueda separar a dar una idea de carga y tamaño? ¿Las dos juntitas? Sí. Hay un esquemita amarillo que te puse ahí. Muy bonito, lo puse en color amarillo porque es saltante. Electroforesis, cuando tiene la misma carga con diferente tamaño, yo lo puedo separar, ¿ya? Entonces, en resumen, de los métodos que te he indicado, ya el investigador va a escoger lo que él desea. ¿Cuál le conviene más? Hay diferentes métodos, tendrá los más importantes, pero ya le escoge lo que va a hacer, ¿ya? Esa es la idea. Ahora sí, bioenergética, empezamos de bioenergética, muy importante para entender el metabolismo, ¿ya? Yo te hago una pregunta, si es que te acuerdas. De lo que tú has estudiado anteriormente, ¿cuándo empleamos el término kilocaloría, que es bien conocido, caloría grande? ¿Cuándo empleamos el término kilocaloría? De lo que tú sepas. Con los alimentos, ¿no? Los carbohidratos tienen tantas calorías, las proteínas tantas, eso lo usamos, ¿no es cierto? ¿Tú te acuerdas que hayas utilizado en alguna reacción química que te acuerdas, ¿eh? ¿Algo de calorías? ¿Algo? ¿Te acuerdas? Tú que has estudiado la vía glicolítica necesariamente en biología para prepararte para ingresar a la universidad. Hay pasos, ¿no?
y en cada paso le ponen kilocalorías. O sea, es cosa que constantemente estamos mencionando, ¿no? Este alimento me da más calorías que el otro, ten cuidado. Si queremos controlar nuestro peso, no consumir esto, etcétera, ¿no? En un vaso de cerveza me da tantas calorías, un vaso de whisky tantas calorías, un pan tantas calorías. O sea, esa palabra la usamos nosotros. Entonces, caloría es energía. Entonces, todos los procesos vitales se basan en eso. Entonces, yo quiero partir de un concepto bien bonito. Todos los seres vivos requieren energía. Y esa energía le permite una capacidad para resolver un trabajo. Dame un ejemplo de trabajo. Yo te doy dos pasos, hice un trabajo. Dame un ejemplo de trabajo, una contracción. Dame ejemplo de trabajo, la bomba de sodio y potasio. Dame un ejemplo de trabajo, en fin. Hay toda la actividad, hay trabajo. Entonces, para todo trabajo se necesita energía. Para todo trabajo hay energía, por ejemplo. Entonces, si yo cambio de un punto a un punto, un objeto, estoy aplicando una fuerza, estoy hablando de un trabajo. La unidad que vamos a utilizar, nos ponemos de acuerdo, es kilocaloría o llamada caloría grande, ¿no? Kilocaloría o caloría grande. ¿Ya? Una kilocaloría es igual a otro valor, 4,184 kilojoule. ¿Qué es un joule? Lo he puesto por si acaso acá, para que lo recuerdes, que lo he estudiado todo en física o en química. Es una expresión de energía en términos de trabajo mecánico. Energía que desplaza 1 kilogramo de momento con la fuerza de 1 newton, ¿no? ¿Por qué razón? Es que nosotros vamos a trabajar con kilocalorías, pero a veces podemos trabajar con kilojoule también. No hay ningún problema, se hace simplemente con estos valores, nosotros lo conseguimos. Hay dos palabritas que quiero que tengas en cuenta, por favor, de lo que hemos hablado, ¿no? Energía potencial está almacenada, pero yo le pongo un nombre que me interesa para el curso, para bioenergía, vida, en los alimentos. ¿Qué te parece? ¿Ya? Y una energía cinética es utilización para nosotros de la reserva energética. Entonces, la primera pregunta que te hago es, dame ejemplo de reserva en nuestro organismo. ¿Qué sustancia química es de reserva? Ah, perfecto. A nivel del hígado y a nivel muscular. Perfecto, eso me indemniza, ¿no es cierto? O sea, yo lo tengo almacenado. Y cuando yo lo necesito, inmediatamente lo desdoblo para extraer la energía. Entonces, utilizo la reserva energética, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de energía potencial y energía cinética, yo quisiera que esto de acá lo tengas presente. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Ya? Un paquete de galletas pesa 20 gramos. ¿Es energía potencial o cinética? Potencial. Un pan francés 30 gramos, por decir así. Potencial. Entonces yo tengo que estudiar cómo lo voy a degradar para sacarle, esa sería energía cinética, cómo le vuelvo a sacar la energía, cómo puedo extraer la energía. Concepto de termodinámica para saber, sí, yo creo que es importante, ¿no? ¿Qué es un sistema? Conjunto, objeto de estudio. Puede ser la bacteria, puede ser un vaso con agua, puede ser una célula hepática, puede ser una neurona. Perfecto. Siempre que yo ubico a mi sistema, me pregunto el entorno, o sea, la materia que está alrededor del sistema, alrededor de la bacteria, alrededor del vaso de agua, alrededor de la célula. Frontera, hay un límite entre sistema y entorno, la membrana celular, la pared celular, en fin. Universo sería la suma del sistema más el entorno, ¿no? Entonces nos tomamos de acuerdo quién es sistema, me interesa. Entonces yo pienso en una célula, ese es mi sistema. El espacio extracelular, el entorno. La membrana, la frontera. Acá tenemos un sistema que tú lo puedes interpretar acá mejor, creo, ¿no? Tienes el sistema, y acá tienes el entorno, ¿no? Entonces yo estoy notando acá de que no hay transferencia ni de materia ni energía como en un termo. No se transfiere nada. Aislado. Mira con cuidado acá, la materia no se transfiere, pero la energía sí se puede transferir. ¿Entiendes? Es un sistema cerrado. ¿Ya? Pues yo tengo un vasito de agua con agua tibia, lo tapo bien para que no haya interferencia, entonces no va a haber intercambio de materia, pero sí de energía. Y eso es lo que me interesa, la célula. La célula es un sistema abierto. ¿Te imaginas una célula con su membrana, su citoplasma, su núcleo? Es un sistema abierto porque hay una transferencia de materia, que entra alimento, sale desechos, ¿me entiendes? Y también de energía, entra y sale energía, perfecto. Quiere decir entonces que no estamos emitiendo calor en este momento, nuestro cuerpo emite calor, estamos emitiendo energía. Pero la energía está entrando con el alimento, está siendo aprovechado de la energía almacenada como glucógeno, en transferencia de energía, consumo, pasividad. ¿Cuál nos interesa de los tres? Este de acá.
¿Está bien? En los medios biológicos, en el ser humano, en todos los seres vivos, el sistema es abierto. ¿Por qué es abierto? Porque hay una transferencia de energía y también de materia. Ahora sí, mira lo que te digo, todos los estudios de acercamiento para hacer los cálculos de energía se basan en esto de acá o en este de acá. ¿Me entiendes? Para hacer los cálculos. Entonces nosotros acá nos vamos a acercar, por lo tanto nunca va a ser exacto. De lo que es una aproximación. Los carbohidratos, ejemplo, los carbohidratos nos permiten a nosotros hablar de una liberación de energía. ¿Cuántas calorías? 4 kilocalorías. Eso es un aproximado, no es exacto. ¿Entiendes? Los lípidos, 9, otros me dicen 9,3, 9,6, 8,7, es un aproximado, lo redondeamos en 9. ¿Me entiendes la idea? O sea, siempre por aproximación. Todos los cálculos que se han hecho es en un sistema no abierto, pero nos aproximamos nada más, nos aproximamos a la realidad. ¿Ya? Quisiera que tengas en cuenta eso, ¿ya? Que no es exacto, es un aproximado, ¿ya? ¿Qué dice la primera ley de la termodinámica? La energía total del sistema más la del entorno permanece constante, ¿ya? La energía, yo la agrego, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. La energía permanece entonces constante en el universo, eso es cierto, ¿no? Esto además me permite a mí explicar algo importante, ¿no? Que hay posibilidad de interpretar varias formas de energía en el ser vivo, energía química, energía mecánica, energía eléctrica, ¿no? Mira cómo se va transformando todo, energía luminosa en unos seres vivos, ¿no? Que unas sustancias químicas como la luciferina, por acción de la luciferasa, emite luz, ¿no? Entonces quiere decir que hay hasta energía luminosa que debe considerarse. La energía permanece constante en el universo. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Estamos adecuando esos conceptos. Consecuencia, los organismos obtienen energía del medio ambiente. Entonces, ¿quién es autótrofo? Las plantas que hacen fotosíntesis. ¿Quién es heterótrofo? Los animales que obtienen energía del alimento orgánico que han sintetizado las plantas, por ejemplo. Y tenemos una cadena alimenticia, ¿no? Una cadena, el herbívoro, el carnívoro y no sé cuánto. Los seres vivos son capaces de transformar la energía, constantemente somos capaces de transformar la energía. El ATP, energía química, contracción muscular, energía mecánica. Gracias al ATP puedo hacer una contracción, cambiar de una energía a otra. En animales que emiten luz, que te estaba contando, ¿no? La luciferina, luciferasa por encima, en fin, si es posible, claro que sí, los seres vivos son capaces de transformar energía, ¿ya? ¿Qué más tenemos que aclarar? Un esquemita para que recuerde lo que te acabo de decir. ¿Quién es autótropo? Las plantas que realizan una fotosíntesis. Por lo tanto, la energía primaria, ¿de dónde viene? Así es. Entonces, acá la energía, ¿cómo se expresa esta energía? Como fotones o quantum de luz. Esta es una energía, por lo tanto. Cuando yo como un pan, estoy consumiendo carbohidratos, estoy consumiendo energía química. La pregunta es, ¿cómo se logró transformar la energía luminosa, fotones o cuantos de luz, en energía química? O sea, en óxido reducción. Ajá, con un fenómeno fotosintético. ¿Quién está? Entonces acá, las plantas que tienen clorofila, ¿no? Los seres vivos que tienen clorofila, ¿no? Las bacterias que tienen clorofila, las algas, las plantas que tienen su clorofila son autótrofos. Son los únicos que pueden transformar los fotones, energía luminosa o quantum de luz, lo pueden transformar en energía, son los únicos. Entonces un proceso de fotosíntesis llamado la fase luminosa logra capturar la energía luminosa y transformarla en mecanismo de óxido reducción, formando línea de P reducido. Entonces quiere decir que una vez que el alimento ya se puede formar, eso va a ser utilizado por los heterótrofos. Entonces la pregunta nos hacemos, ¿está bien? O sea, los alimentos orgánicos provienen de la fotosíntesis, pero ¿para qué se requiere oxígeno? ¿Para qué se requiere oxígeno? ¿Para qué se requiere oxígeno? Para poder extraer esta energía almacenada mediante un proceso de oxidación. Al oxidar esta energía almacenada, este alimento, ya yo puedo tener la energía química para formar ATP, para utilizarlo en todo trabajo celular. Y una excreción, ¿cuál sería? El CO2 y agua, que faltó poner acá, CO2 y agua, que es lo último, ¿no? Como desecho final de un proceso de respiración celular u oxidación biológica que vamos a estudiar, ¿no? Acá vemos relación. No puede haber heterótrofos si no hay autótrofos. No puede haber autótrofos si no hay heterótrofos. Mira esa tremenda relación que estamos considerando. En otras palabras, no puede haber fotosíntesis si no hay CO2 y agua. ¿Y dónde viene CO2 y agua? De la respiración de un heterótrofo, por ejemplo, ¿no? Interesante el esquemita. Si la primera ley me habla que la energía permanece constante en el universo, ¿no? En la segunda ley me viene el concepto de entropía o grado de desorden, ¿ya?
todo proceso tiende a desarrollarse en una dirección, tal que el desorden o el estado aleatorio del sistema aumente, lo que se conoce como entropía. O sea, todo proceso biológico, todo fenómeno físico, todo fenómeno químico tiende a aumentar la entropía. Tiende a aumentar la entropía. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo entender la entropía? En el segundo párrafo te lo doy claramente. A ver, léelo con cuidado. Cuando un sistema, ¿qué sistema? El vaso de agua, la célula, la bacteria, la neurona, el organismo, la planta, ¿me entiendes? Es un sistema. Yo quiero que este sistema quiere estudiar, ya, es una planta, ya, es mi sistema. Quiere estudiar la célula hepática, ese es mi sistema. Vamos a leer. Cuando un sistema pasa de un estado organizado a otro menos organizado, aumenta la entropía. Ahora piensa lo contrario. Cuando está más organizado, disminuye la entropía. Entonces, cuando yo hablo de salud, la célula está saludable, el organismo está saludable, quiere decir que es menor entropía. O sea, todos los sistemas biológicos de nuestro cuerpo tienen que ser menor entropía. Pero si yo enfermo, la célula enferma, entonces aumenta la entropía. ¿Ya? Y te doy el ejemplo clásico, que lo voy a repetir, el ejemplo clásico. ¿Ya? Se produce un infarto cerebral, ¿qué significa eso? Que faltó la irrigación, por algún motivo faltó la irrigación. Ya está, faltó la irrigación. Ese tejido no muere de inmediato, sigue trabajando anaeróbicamente. Al no haber irrigación no llega oxígeno. Anaeróbicamente significa que va a producir ácido láctico. El ácido láctico hace cambiar el pH, y si el pH se hace ácido, entonces va a traer trastorno y la célula comienza a aumentar de volumen. Al aumentar de volumen se escapa algunas proteínas incluso, entonces se está alterando toda su conformación, está aumentando la entropía. Entonces, cuanto más aumenta la entropía, llegamos al caos, la enfermedad total. Entonces el organismo comienza a sufrir deficiencias, por ejemplo, ¿no? Y trata de corregirlo. ¿Para qué? Para disminuir la entropía. Entonces, la célula es estable, la célula está sana, la célula está saludable, el organismo está saludable cuando menor entropía del sistema. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de entropía y damos como ejemplo la célula, ahora yo te doy como ejemplo una molécula, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo una molécula en estructura terciaria. Por favor, descríbeme estructura terciaria de una proteína. Aspecto globular, posee porcentaje de alfa hélice, posee porcentaje de hoja beta, posee porcentaje de random coil. Perfecto. ¿Ya? Ahora yo le digo, a esa proteína que está soluble, en el tubito que viste en la figurita que hicimos, le metemos calor y veo que precipita. ¿Qué le ha producido? Una desnaturalización. Por el calor lo he desnaturalizado. ¿Cuál tiene más entropía? La desnaturalizada. Yo tengo un ADN y le pongo 96 grados. Se abre la molécula. ¿Entiendes? ¿Menor entropía o mayor entropía? Mayor entropía. Ahora le bajo la temperatura a 37 grados. Menor entropía. O sea, lo vamos a ver, el concepto de entropía. O sea, yo lo entiendo. ¿Tú lo entiendes la entropía? ¿Lo entiendes? Entonces, si yo soy saludable, quiere decir que mi organismo está bien organizado, ¿no es cierto? Pero ¿en base a qué? A un trabajo metabólico constante. Si no respiro, valoré todo. Pero si yo respiro, ¿me entiendes? Tomo mi alimento a la hora, ¿me entiendes? Tomo mis vitaminas necesariamente todos los días en el alimento. O sea, llevo un estado saludable. Descanso, duermo bien. Están durmiendo, como les dije, sus 8 horas, por favor, hagan caso. Están durmiendo bien, están tomando alimento, han dejado las fiestas para después, están dedicando a estudiar el número adecuado, todos están durmiendo. Pero si no lo hacen así, ya viene un defecto y la entropía viene aumentando. Es importante tener en cuenta, el ser vivo tiene menor entropía, pero a expensas del aumento de entropía del entorno. Quisiera que lo leas bien con este cuidado. El ser vivo tiene menor entropía, pero a expensas del aumento de entropía del entorno. A ver, si nosotros nos vamos de acá toditos, le pongo un termómetro, hay una temperatura. Si todos entramos de nuevo, mayor temperatura. Cada uno de nosotros está emitiendo calor. Por lo tanto, la molécula que nos están rodeando en este momento, los elementos que nos están rodeando están como locos porque estamos emitiendo más calor. Si tú pudieras visualizarlo, el nitrógeno se aloca, ¿me entiendes la idea, no? ¿Por qué? Porque estamos emitiendo calor. ¿Dónde está aumentando la entropía? En el entorno.
Pero gracias a que estamos metabolizando. Por eso que nosotros tenemos un reto. Metabolismo de carbohidratos, metabolismo de líquido, metabolismo de aminoácidos, para comprender la palabra metabolismo. Por eso yo quiero que esta palabra entropía la entiendas. ¿Le entiendes el concepto? ¿Lo entendiste bien el concepto de entropía? Sí, porque nosotros no vamos a entrar a fórmulas como en termodinámica, que tenemos que entrar a fórmulas para explicar la entropía mejor. De tal manera que nosotros, el concepto quiero tenerlo, pero no vamos a buscar, fórmula para poder explicarlo mejor, porque esa es parte de ingeniería, ¿ya? Todo lo que te expliqué está acá, espero que tú lo leas con cuidado, todo lo que te he explicado ya está acá. En estado de enfermedad, al alterarse una variación metabólica se da un aumento de entropía. Acá está el ejemplo que ya te di, me parece, que tenemos la idea completa, y acá está. Entonces, para entenderlo mejor, Gibbs creó un término, quedó con su nombre, energía libre de Gibbs, para entender mejor estos conceptos que estamos dando. Porque yo no puedo medir la entropía, yo la puedo entender, pero no la puedo medir. Me acerco con fórmulas, se hace en ingeniería, sí, pero no vamos a hacer eso, no. Entonces yo quiero que la entiendan nada más, y ahora sí. Como no es posible poder determinar exactamente, cuantificar exactamente los cambios de entropía de los sistemas útiles para la bioquímica, mejor empleamos el término G, energía libre. El recuerdo a Gibbs, que fue el que dio este término, se llama energía libre de Gibbs, simplemente G. La energía libre, quiero que lo entiendan bien, ¿qué es la energía libre? Es parte de la energía total del sistema o entalpía, disponible para realizar un trabajo. Me dan acá entonces el concepto de energía libre. Entonces, H, ¿qué significa? Entalpía. Variación significa este símbolo. Temperatura en grados Kelvin. Variación de la entropía. ¿Me entiendes? Entonces, cuanto más grande la temperatura, la entropía mayor, menor será la posibilidad de que quede energía libre. Entonces, yo tengo una pregunta. El pan pesa 30 gramos. Nos da 4 kilocalorías por gramo. Si yo multiplico 30 por 4, yo sé cuántas calorías estoy consumiendo en este momento. ¿No es cierto? Yo quisiera que tú me digas, en esta fórmula, ¿dónde está el pan? ¿Dónde es el pan? Muy bien, está en entalpía. Claro. ¿Por qué? Porque ¿me entiendes? Entonces, si yo como el pan, ¿me entiendes? Quiere decir que yo estoy consumiendo una cantidad de energía. Pero mi pregunta inmediata es, oye, ¿yo voy a utilizar el 100% de ese pan? No. ¿Cuánto utilizo? Aproximadamente un 40%. Entonces yo te pregunto, ¿y el 60% qué pasó? Se perdió. ¿En forma de qué? ¿Qué estamos emitiendo en este momento? Calor. ¿Me entiendes? Y si yo estoy con fiebre, más calor. ¿Me entiendes? Quiere decir que yo estoy emitiendo, obviamente, calor. Entonces no aprovecho el 100%. No lo aprovecho. ¿Cuánto lo aprovecho? Aproximadamente un 40%. El día de mañana vamos a hablar por qué aproximadamente 40%. Ahora dalo como un hecho. Dalo como un hecho. Por lo tanto, si lo doy como hecho, ¿y el 60% qué pasó? Se perdió. En forma de... Entonces, si te doy esos porcentajes, ¿cuál es la energía útil? Aquella que puede realizar un trabajo, el delta G. Entonces, si al 100% le resto un 60%, me queda un 40% para realizar un trabajo. Eso es lo que me queda para realizar un trabajo, es la energía libre de Gibbs. Vuelvo a leer, la energía libre es parte de la energía total del sistema, disponible para realizar un trabajo. Dame un ejemplo de trabajo. Yo te di 3 ejemplos hace un ratito. Dame uno. Movimiento, contracción. Claro, otro. Bomba de sodio y potasio. ¿Qué más te digo? Movimiento de un siglo puede ser, de un flagelo también. ¿Está bien? Contracción. Ya está. Ese es un trabajo. Se necesita energía. Y al final te pongo, se aumenta la temperatura. Acá, bien, se aumenta la temperatura, se incrementa. ¿Qué cosa es ese, por favor? La entropía. Por lo tanto, ¿quién disminuye? La energía libre. Para eso, entonces, ahora sí tenemos que entrar a la fórmula. Para eso sí tenemos que entrar a la fórmula, ¿no? La energía libre de una reacción química está relacionada con la constante de equilibrio.
Alumno, ¿me trajiste plumón por casualidad? Gracias. Entonces, yo utilizo esta formulita para hacerte recordar. Mira. A más B, C más D. La constante de equilibrio va a ser igual a los productos de C por D sobre los productos de A y de B. Esa es la constante de equilibrio. ¿Está bien? Entonces, esa constante de equilibrio puede ser, dice ahí, mayor que la unidad o menor que la unidad. Eso depende de la relación que estamos hablando. ¿Está bien? ¿Se entiende esa partecita? Vuelvo a mirar la fórmula también. A más B, C más D. ¿Qué cosa es C más D? El producto. ¿Qué es A más B? Estos son los reactantes. Entonces, si me da mayor que la unidad, ¿qué me está indicando si me da mayor que la unidad? Interprétalo como por supuesto. Por lo tanto, es una reacción en sentido de izquierda a derecha de mi esquema y está apareciendo el producto que yo quería. Está apareciendo el producto que yo quería. ATP. Me está produciendo ATP. Yo quería ATP. Me está produciendo ATP. ¿Me entiendes? Pero si los reactantes, mira, estos reactantes, por algún motivo, no están en la vía adecuada, no aparece C más D con la rapidez menor que la unidad. ¿Me entiendes? Quiere decir, cuando yo digo mayor que la unidad, aparece el producto con facilidad. Cuando digo menor que la unidad, no está apareciendo. Algo está sucediendo ahí, se está deteniendo. Entonces, por eso que acá me están poniendo lo siguiente. Si la constante de equilibrio es mayor que la unidad, los productos aparecen rápidamente. Entonces yo digo, ¿y si es menor que la unidad? No, por supuesto, es la deducción que estamos haciendo, ¿no? Ahora, hay una fórmula que nos viene de Gibbs, donde habla de un delta G estándar. Acá tenemos la constante R de los gases y la temperatura absoluta. Y acá tenemos un logaritmo neperiano de la constante de equilibrio. Entonces, si nosotros deducimos que en el equilibrio el delta G es igual a 0, entonces lo que me interesa a mí deducir es cómo calculo el delta G estándar para cada reacción química. Entonces yo necesito como dato, si esto es constante, aproximadamente 2, temperatura absoluta 263 grados Kelvin, y la constante de equilibrio quiere decir que la constante de equilibrio es lo que va a variar. Puede ser mayor que la unidad o menor que la unidad. Entonces, ¿cuál es la variable de esta fórmula? La constante de equilibrio. Esa es una constante, aproximadamente 2, es una constante de los gases. Acá tienes la temperatura, es una constante, esto es lo que va a variar. Ahora, si el logaritmo, obviamente, neperiano, lo quiero cambiar al logaritmo búlgaro de base 10, multiplico por este factor, mira. Si multiplico por 2,3 ya tengo la fórmula. Y nuevamente insisto, si esto es constante y esto es constante, la única variable es la constante de equilibrio para calcular el delta G. Ese delta G que me va a dar en kilocalorías es importante para cada reacción química. Por ejemplo, cuando nosotros hablemos de la vía glicolítica, yo te diré, esta es la glucosa y esta es la glucosa 6-fosfato. Se va a consumir ATP para este proceso. La enzima se llama exoquinasa, por ejemplo. Entonces son los datos que vamos a tener. Y me van a poner acá un delta G. Acá me van a poner un delta G. Entonces ese delta G es el estándar que le estaba diciendo. Pero la pregunta que me hago es, ¿cómo se calculó el delta G estándar de esta reacción? ¿Cómo se calcula la constante de equilibrio? El dato será la constante de equilibrio. Entonces esa constante puede ser mayor que la unidad o puede ser menor que la unidad. Entonces los datos, si es mayor que la unidad, el delta G es negativo. Entonces, si el delta G es negativo, quiere decir que la reacción es ergónica. Aparecen los productos, hay facilidad, se está dando la reacción esperada. Pero, si el delta G, si la constante de equilibrio es menor que la unidad, entonces el delta G es positivo, o sea, endergónica. ¿Qué significa endergónica? Que tengo que darle energía para que camine. Entonces, en este esquema que estás mirando, yo tengo que pensar de que acá hay un proceso exergónico y tiene que haber un proceso endergónico. De acuerdo a este esquema, hay alguien que libera energía para que pueda aparecer el producto.
Entonces, si este tiene un delta G y ella tiene otro delta G, yo tengo que hacer una suma algebraica y tengo el delta G estándar de la reacción. Entonces, cuando me ponen un delta G, la reacción es muy importante para mí que me den el valor. O es positivo o es negativo. En este esquema, estamos dando la constante de equilibrio. Acá tienes tú el delta G estándar, mira tú, delta G estándar. Para valores mayor que la unidad, en este lado estamos mayor que la unidad, por lo tanto, el delta G negativo, mira, en kilojoule y en kilocalorías. Entonces yo voy a multiplicar 4,1 por 4,81 para que salga este valor, para transformarlo, si yo quiero, en kilocalorías o calorías grandes, a kilojoule. ¿Entiendes? Yo tengo dos valores. ¿Con qué vamos a trabajar nosotros a lo largo de esta clase? Con este de acá vamos a trabajar nosotros. Pero podría llevar a kilocalorías, por supuesto. O sea, si el pan me da 4 kilocalorías por gramo, pero quiero en kilojoule, lo multiplico por ese factor que les he enseñado y lo doy en kilojoule, sin ningún problema. ¿Ya? Entonces acá tiene para valores, mira, mayor que la unidad, para valores menor que la unidad. Cuando es mayor que la unidad, negativos los delta G. Y en otro caso me sale positivo. ¿Se entendió el cuadrito? ¿Qué es el delta G? La energía libre de Glick es la cantidad de energía disponible para poder realizar un trabajo. Dame ejemplo de trabajo. Ya le diste bastante ejemplo. Seguimos para adelante. ¿Significa entonces que el delta G tengo que calcularlo? Sí. ¿Cómo lo calculo? Con un dato. ¿Cuál es el dato que yo necesito para calcular el delta G? Es una reacción química. La constante de equilibrio, cuya fórmula le he puesto ahí para que te acuerdes. Por lo tanto, ese dato es el único. Sí, porque los otros son constantes. La constante de los gases, ¿me entiendes? La temperatura absoluta. Entonces, eso es constante. Y el esquema que te puse está acá. Pero acá lo he separado, mira. Ahí lo he separado, observa con cuidado. ¿Ve? Lo he separado. Acá está junto, mira la pizarra un ratito. Acá está junto, ¿notas? ¿Ve? Acá está. ¿Ve? Acá, ¿cuáles son los reactantes en este esquema de la pizarra? ¿Cuáles son los reactantes? La glucosa y el ATP. ¿Cuál es el producto? El ADP, la glucosa. Acá lo está separado y no miran. ATP. Cuando el ATP se desdobla por la acción del ATP asa, te va a dar, miren la cantidad, menos 7,3 kilocalorías. ¿Qué significa menos? Reacción exergónica. Exergónica. ¿Me entiendes? ¿Cómo es la constante de equilibrio acá? Menor que la unidad. Mayor que la unidad. Ahora lee la segunda reacción. Lo hemos separado, mira. Positivo, endergónica. Quiere decir que requiere de energía. ¿Qué cantidad se requiere? 3,3 en los cálculos que se ha hecho. Suma algebraica y mira el valor que te da. Suma algebraica y mira el valor que te da. Por lo tanto, en este caso, el delta G que tengo que poner en esta reacción sería lo que dice acá. ¿Cuánto? 4 menos 4 kilocalorías. Entonces, en este dibujito de la pizarra, ¿cuál es la exergónica y cuál es la endergónica? En ese dibujito de la pizarra, ¿cuál es exergónica? Acá. ¿Cuál es exergónica y cuál es endergónica? Cuando el ATP se desdobla, esa es exergónica. Y la otra reacción para que aparezca glucosa fosfato es la endergónica. Entonces, ¿es que es una reacción acoplada? Exactamente. En la vía metabólica tenemos constantemente reacciones acopladas. Constantemente reacciones acopladas. Eso es cierto. Acá tienes un datito que te he traído por si acaso, cuando dice ¿dónde sale 4? ¿Dónde sale 9? Digo, es un aproximado. Puede ser 9,3, 9,1, 9,6. Puede ser 4,3, 4,1, 3,8. Pero son aproximados, ¿no? Entonces a veces lo redondeamos, obviamente. Entonces a veces lo redondeamos. Y decimos, bueno, de aquí en adelante para la hematología, para la energía metabolizada que me interesa para hacer los cálculos, ¿ya? ¿Está bien? Entonces yo digo, glúcidos 4, proteínas 4, líquidos 9 y el alcohol 7, por ejemplo. Ya lo redondeamos. Pero el cálculo más exacto es este de acá. O sea, tú averiguas el peso molecular de la glucosa, ¿cuánto es? ¿Y cuánto es la cantidad de energía en su oxidación completa? 673. Me olvido del signo en este momento. Hago una división y me sale este valor. Se está aproximando a 4. Utilizo la galactosa, utilizo la fructosa, etcétera, y me dan valores alrededor de 4. Conclusión, que los carbohidratos sean para ser, nos ponemos de acuerdo, ¿no? Que sean 4 de aquí en adelante. Algo parecido sucede con un representante de los ácidos grasos. ¿Cuál sería? Acá está. Me da 9,29.
¿Ya? ¿Con quién estoy hablando? Con el ácido palmítico. No, con el ácido esteárico, con el ácido oleico. Y me dan valores alrededor de 9. De esa manera nosotros hacemos esa conclusión. ¿Ya? Y ponemos el alcohol como ejemplo porque siempre hay que considerarlo que da una cantidad de calorías bastante grande si lo comparas con glúcidos y proteínas. Parece mentira, pero da bastantes calorías, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los compuestos ricos en energía que tú conozcas? El ATP lo conoces bien. El difosfoliserato, por favor, esto lo vamos a ver en la vía glicolítica. Fosfonolpiruvato también. A nivel muscular, mira lo que tiene la fosfocreatina. El acetilcoenzima, que ya pronto lo vamos a ver de nuevo, 7,7. Ricos en energía. ¿Por qué son ricos en energía? Porque al desdoblarse te van a liberar energía. Quiere decir que si yo tengo el ATP, mira el ATP por favor con cuidado. Acá tienes la posibilidad de 2 enlaces ricos en energía. Acá. Estos son enlaces de gran energía. Por lo tanto, si el ATP se desdobla, ¿qué te va a dar? ADP más fosfato. Se libera energía. ¿Está bien? Si tú el ADP lo desdoblas, te va a dar el AMP y así sucesivamente. Quiere decir que la energía poco a poco se va a liberar. ATP, ADP, fosfato. Si el ADP lo desdobla, etc. ¿No es cierto? Quiere decir entonces que la pregunta que estaba es lo siguiente, mirando el dibujo. Fosfato tiene cargas negativas. Negativa, negativa, negativa. Acá, negativa, negativa. Acá, negativa, negativa, negativa. Acá. ¿Cuál de las 3 representaciones es más estable? ¿El ATP es más estable que el ADP? ¿O el ATP es menos estable que el ADP? Este es menos estable, acá hay muchas cargas negativas. Acá tiene que haber un magnesio que lo trata de equilibrar, pero este es menos estable que esto de acá. Por lo tanto, en una molécula macroética, la forma más estable, la forma más estable es el producto de ella. Por ejemplo, ATP, cuando se dobla, ¿cuál es su producto? ADP y fosfato. Quiere decir que el ADP es más estable, por eso se llama molécula macroética, porque es muy inestable. Este es inestable, 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 inestable. ¿Me entiendes? Cuando se metaboliza, cuando se desdobla, cuando participamos en ese proceso, los productos son más estables. Concepto de ergomolécula. Una ergomolécula o molécula energética es aquella cuyos productos son más estables, liberándose una cantidad de energía adecuada para ser utilizado en cualquier momento. Ejemplos te he dado varios, pero el ATP, ¿qué de especial tiene? Ya lo vimos en el dibujo, pero yo quisiera que leas este de acá. Míralo con cuidado. Los productos de hidrólisis de un enlace macroético pueden existir en más formas resonantes que la molécula precursora. Los productos son más estables. Por lo tanto, vuelvo acá. De los 3, 1, 2, 3, ¿cuál es más estable? Porque hay varias formas resonantes. Tú la carga negativa le pones acá y acá, pero después lo pones acá y acá y vas dando vueltas las cargas negativas, las dos cargas negativas dando vueltas. Este es más estable que esta de acá, por ejemplo, ¿no? El concepto de moléculas macroéticas. El ATP es una molécula macroética muy utilizada, ¿no? A partir de glúcidos, lípidos y proteínas te dan bastante energía. Y nosotros lo utilizamos para todo trabajo celular, transporte activo, biosíntesis, contracción muscular. O sea, el ATP, ¿no? Como ves, este ciclo de ATP es una molécula universal de energía que constantemente la estamos formando para realizar un trabajo celular. Cualquier proceso que interrumpa la formación de ATP obviamente altera, ¿no? El proceso normal de actividad, ¿no? El alimento, ¿cuál es acá, alumno? ¿Cuál es el alimento acá? El carbohidrato, 4 kilocalorías por gramo. La grasa, 9 kilocalorías por gramo. La proteína, 4 kilocalorías por gramo. Esto de acá es una energía potencial. Ahora entramos a un concepto. ¿Qué cosa es catabolismo? De doblar. Entonces se libera energía. Pero quedan productos. ¿Qué productos pueden quedar de esto? CO2, sí. Agua también, amoníaco también. Es producto. Esto es desecho, que será utilizado por los organismos autótrofos que ya lo hemos visto. Entonces, la energía que estaba en el Sol, esa energía ahora está en los enlaces covalentes. Cuando te pregunto, esa energía que estaba en el Sol, que ahora está en los enlaces covalentes, cuando es oxidado, ¿dónde está la energía ahora? Acá, en el ATP y en forma reducida de compuestos muy importantes. ¿Cuál?
el NAD, el NADP y el FAD. Acá tenemos la energía química que estaba en el sol, que estaba en los alimentos y ahora se encuentra acá en estos compuestos de gran importancia. ¿Cuáles son? El ATP o también el GTP. NADH se ha reducido, el NADPH se ha reducido, el FADH se ha reducido. Esa es la energía química. ¿Y para qué sirve esta energía? Para poder sintetizar compuestos. ¿Cuáles? ¿Qué queremos sintetizar? Proteínas, queremos sintetizar polisacáridos, lípidos, ácidos nucleicos. ¿Cómo utilizamos? Bueno, las unidades. ¿Qué necesito para formar proteínas? Aminoácidos. Para carbohidratos complejos, azúcares, ácidos grasos, etc. O sea, yo tengo unidades y tengo la energía. ¿De dónde salió esta energía? De los alimentos. Pero para eso ha tenido que ser oxidado, ha tenido que ser catabolizado. Entonces, ¿cómo interpretas el ciclo del ATP? Para terminar, el ciclo del ATP es la formación y utilización del mismo para que sea una vida sana. Cualquier proceso que evite la formación de ATP te va a alterar este ciclo vital. ¿Ya? Dame ejemplo de procesos en que ya no se forma ATP. La falta de oxígeno, te la dije. Si a un tejido le falta el oxígeno, entonces va a sufrir el tejido. Te hago una pregunta, si que lo has repasado. ¿Qué pasa con el DPG cuando me voy a Puno? Tiene que aumentar. ¿Por qué tiene que aumentar? Para disminuir ¿qué? La afinidad, exacto, la afinidad que tiene la hemoglobina por eso. ¿Qué pasaría si yo no formo mucho DPG? Estoy en altura, pero no formo. ¿Qué pasaría? ¿Me entiendes? La hemoglobina aumenta su afinidad. Entonces, del factor de Hill de 2,7 pasamos al factor de Hill de 1,8. De tal manera que el tejido va a sufrir al no recibir el oxígeno. Al no recibir el oxígeno, no hay una respiración aeróbica. Al no haber una respiración aeróbica, la cantidad de ATP va disminuyendo cada vez. Gasto, pero no formo. Gasto, pero no formo. Gasto, pero no formo. Y ahí se produce ya la patología, que sí, te lo van a conocer mucho mejor, de los problemas de la altura. ¿Ya? El ATP es una molécula universal de energía que nosotros en las clases de mañana y pasado vamos a aprender cómo se forma el ATP. Para mañana empezamos con energía de transporte gracias a la transferencia de electrones. ¿Alguna pregunta, jóvenes, con toda confianza? Te escucho, alumno, con toda confianza. ¿Quién? Entonces, yo quisiera que entiendan que, nuevamente insisto, ¿no?, que la energía libre de Gibbs es un término para hacer cálculos con exactitud, ya que la entropía no la podemos medir. Ahora, cuando yo calculo el delta G, ¿es exacto? No es exacto. ¿Por qué? Porque nosotros aprovechamos generalmente solamente el 40% de energía, el 60% la perdemos en forma de calor. Pero tenemos que hacer cálculos, sí tenemos que hacer cálculos. Para eso hay una fórmula. Entonces, el delta G va a ser igual al delta G estándar. Por favor, tradúcelo así. Este es el estándar para cada reacción. Constante de los gases, temperatura absoluta, logaritmo neperiano de la constante de equilibrio. Aquí la única variable que te dije la constante de equilibrio. Esta es la única variable. Entonces, si hacemos un concepto general, que estamos en equilibrio, que nunca se alcanza en realidad, nunca alcanzamos el equilibrio, viéndolo bien, pero si nos ponemos de acuerdo, que sea cero, entonces la fórmula cambia. Y esto me ayuda a hacer cálculo. Entonces, ¿por qué tenemos este valor de acá? Porque yo acá, para cualquier vía metabólica como esta que puse en la pizarra, yo necesito conocer la constante de equilibrio. Si me dan la constante de equilibrio y es mayor que la unidad, el delta G que me va a salir es negativo. ¿Por qué? Mírenlo con cuidado, ¿no? Y ahí va la pregunta del alumno, que estoy seguro que de repente ha sido esa tu observación, y gracias por hacerme acordar. Si acá la constante de equilibrio es mayor que la unidad, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Entonces yo voy a aplicar el logaritmo de 10 al cuadrado. ¿Me entiendes la idea, no? De 10 al cubo. Entonces siempre va a salir un término negativo acá. Entonces quiere decir que cuando yo hago ese cálculo, yo puedo deducir esto con facilidad. Si la verdad, ya generalizo. Si es mayor que la unidad, el delta G es negativo. Pero cuando yo te diga delta G negativo, significa que aparece el producto con facilidad. Pero si yo digo el delta G es positivo, digo algo está ocurriendo ahí. Por eso que tú en enzimas ya existe la parte de inhibidores, seguramente, ¿no? En el caso de inhibidores no avanza la reacción, no avanza, se detiene por alguna razón. O sea que ahí el delta G
ya no es negativo, sino el delta G es positivo. Aclarado alumno, la idea del delta G es la energía libre de inicio. Entonces el día de mañana vamos a empezar con este cálculo de acá. ¿Ya? Con este cálculo vamos a empezar bien mañana. Por favor, me repasan la clase de hoy día, que mañana le voy a hacer preguntas sobre la clase de hoy día que está